La razón número 1 por la que la gente no aprende AWS no es que sea difícil, es el miedo. Miedo a la factura sorpresa por dejar algo prendido o simplemente no tener una tarjeta de crédito para crear la cuenta. Hoy eso se acaba. Historias hay miles. La instancia que alguien olvidó apagar, el gateway fantasma que siguió cobrando. No estás paranoico, el miedo es razonable. Por eso vamos a empezar donde no puedes equivocarte y donde tu factura siempre es cero. La solución se llama LocalStack. Es un emulador de AWS que corre como un contenedor de Docker en tu propia computadora. Expone los mismos endpoints y responde a la misma línea de comandos de AWS. Y aquí va la parte honesta, que casi nadie te dice. La versión gratuita, la Community, cubre los servicios que necesitas para aprender: S3, Lambda, DynamoDB y colas SQS. Cosas como EKS o RDS completos requieren la versión de pago o la nube real. LocalStack no reemplaza a AWS, reemplaza el miedo de tus primeras 100 horas de práctica. ¿Qué necesitas para instalarlo? Una sola cosa: Docker. Con un comando levantas LocalStack y con otro verificas que está vivo. En Windows funciona igual con WSL y en Mac también. Ahora conectamos la línea de comandos de AWS, la misma de producción, a tu máquina. Pones unas credenciales de mentira, test y apuntas al endpoint local. Y presta atención a esto, estos flags son la única diferencia con AWS real. Todo lo demás es idéntico. Empecemos a practicar. Servicio 1, S3, el almacenamiento. Creas un bucket, subes un archivo y lo listas. Fíjate en el detalle clave. Este mismo comando, sin el endpoint local, es exactamente el que usarías en producción. Servicio 2, DynamoDB, la base de datos no SQL de AWS. Creas una tabla, insertas un dato y lo consultas. En segundos la tabla queda activa y tu primer registro está dentro. Y llegamos al momento que a todos les vuela la cabeza. Lambda. Vas a desplegar una función serverless y a ejecutarla. Empaquetas tu código, creas la función, esperas a que quede activa y la invocas. Mira la respuesta. Código 200 y tu función devolviendo datos. Acabas de desplegar tu primera función serverless sin pagar un centavo y sin tener cuenta de AWS. Eso, hace unos años, era impensable. Servicio 4, SQS, las colas de mensajes que sirven para desacoplar servicios. Creas la cola, envías un mensaje y lo recibes del otro lado. Con esto ya entiendes el patrón detrás de muchas arquitecturas reales. Un bonus que vale oro. Puedes usar Terraform contra LocalStack. Apuntas el proveedor al endpoint local y con Terraform Apply creas buckets y tablas. Todo gratis. Practicas aquí y despliegas en real después con el mismo código. Seamos justos, ¿cuándo sí necesitas la cuenta real? Cuando quieras aprender lo que LocalStack no te da, la facturación de verdad, el IAM completo con sus errores, las latencias y los límites de servicio. Eso también hay que vivirlo. Y cuando des ese paso, hazlo sin sustos. Activa doble factor, pon una alerta de facturación desde el día 1, define un presupuesto con aviso y destruye todo al terminar cada práctica. Con esa checklist, AWS real deja de dar miedo. Te dejo un plan concreto de 2 semanas. Semana 1, domina S3, DynamoDB y la línea de comandos en LocalStack. Semana 2, Lambda, SQS y un mini proyecto que los combine. Subes un archivo a S3, eso manda un mensaje a una cola y una Lambda lo procesa. Cuando completes esto, ya no le vas a tener miedo a AWS, le vas a tener ganas. Empezaste con miedo a la factura y terminaste desplegando funciones serverless en tu propia máquina, gratis. Ese es el primer paso real hacia la nube,